Hola y bienvenidos una vez más a este canal. Probablemente vengas desde Instagram, pero en el caso que no, te lo dejo acá para que sepas quién soy y me conozcas. Anteriormente hablamos de la historia de la lencería y había mencionado que próximamente íbamos a hablar de la belleza y la historia de la belleza. Según algunos escritores, sabemos que lo bello es todo aquello que atrae o agrada a nuestros sentidos y es un sentido innato que nos ha acompañado desde el principio de la historia de la humanidad. Así que, al igual que nosotros, ha evolucionado. Hoy vamos a hablar de los cánones de belleza a través de la historia. Te invito a quedarte acá. Bien, a ustedes les gusta que yo cuente la historia desde el principio, así que vamos a remontarnos a la época prehistórica, donde las prioridades eran claras, el crecimiento de la población. Por lo que aquí encontramos el primer canon de belleza, femenino, claramente. Y las mujeres preferidas en esta época eran las mujeres corpulentas, de grandes pechos, caderas anchas, porque todo esto se asociaba a la fertilidad, la abundancia y la capacidad de criar hijos sanos y fuertes. Esto se puede mostrar gracias a los descubrimientos arqueológicos, como por ejemplo la escultura de la Venus de Willendorf o el relieve de la Venus del Cuerno. Ahora nos trasladamos al Antiguo Egipto, donde para ellos la belleza consistía en la armonía de la perfección. Ellos utilizaban el puño como unidad de medida y ellos decodificaron la estatura perfecta en 18 puños, 2 para el rostro, 10 desde los hombros hasta las rodillas y los restantes para las piernas y los pies, por lo que una persona tenía la estatura perfecta si medía 18 veces su propio puño. Yo lo intenté y mido 14 veces mi propio puño. Otra cosa que podemos resaltar de los egipcios es su preocupación por mantener un buen estado su cuerpo, por lo que esto los llevó a conocer mejor la naturaleza y poder desarrollar lo que son aceites, ungüentos, y debido a la climatología de ese lugar se bañaban varias veces al día. Igual estamos hablando claramente de un cierto estatus, ¿no? Porque sabemos que en esa época había esclavos que no se daban estos lujos. Para aclarar. Y tenían su ritual de belleza, por así decirlo, antes y después de los baños con estos aceites para poder mantener su piel en buen estado. Y acá vemos los primeros indicios de maquillaje también, como solemos ver en la ficción. Ellos utilizaban una especie de maquillajes rústicos en los ojos, los cuales los llevaban perfilados de negro, no solo para mejorar su apariencia física, sino también para hacer alusión a el gran dios Horus. En cuanto al ideal estético del mundo clásico, lo vemos reflejado en Grecia, sobre todo a través de las esculturas. En esta época, la belleza se concebía como el resultado de cálculos matemáticos, medidas, proporciones y cuidados por la simetría. Humberto Eco, en su libro Historia de la Belleza, nos habla que con Pitágoras nace una nueva visión estético-matemática del universo, ya que, decía que las cosas se extienden porque están ordenadas y están ordenadas porque en ellas se cumplen las leyes matemáticas que son a la vez la condición de existencia y belleza. En el siglo V a.C., Policleto establece que un cuerpo, para ser perfecto, debe medir 7 veces su propia cabeza. Un siglo más tarde, esta medida aumenta a 8. Yo les quiero mostrar, estos son los figurines que nosotros hacemos en la facultad y nosotros ocupamos hoy en día la medida de 8,5 cabezas. Dato de color. Estos cánones de belleza los vemos reflejados sobre todo en la escultura, la cual va teniendo modificaciones a lo largo de los distintos periodos artísticos griegos, el clásico, el arcaico y el helenístico. Si bien en este periodo se centra en lo que es la simetría tanto en el hombre como en la mujer, hay algunas diferencias. Y para empezar vamos a decir que Aristóteles llamó a la mujer un hombre deforme. Un hombre deforme. Así que sí, este periodo estaba más centrado en el ideal físico masculino que en el femenino, por lo que los hombres eran los que tenían que vivir con altos estándares de belleza. Pero esto no significa que nosotras nos libramos de una. Por otro lado, las mujeres eran avergonzadas por el hecho de no ser hombres. Así que los cuerpos femeninos eran representados más bien en esculturas sin sensualidad, un poco robustas, con ojos grandes, la boca y las orejas sin un tamaño en particular, no eran ni grandes ni pequeñas. El cabello estaba recogido hacia atrás y era ondulado. Y presentaban senos pequeños, como lo hemos demostrado en la Venus de Milo. Por otro lado está el ideal masculino, basado en la belleza de los mismos dioses, por lo que se le atribuían cualidades como el equilibrio, la voluntad, el valor, el control. Y la belleza es resumida en el Doríforo de Policleto. Por un momento vamos a abandonar Europa para irnos hacia el lejano oriente.
Y vamos a centrarnos en la antigua China, aproximadamente en el siglo X, donde nos encontramos con la famosa y dolorosa práctica de los pies de flor de loto. Dicen que esta práctica surgió de un fetiche que tenía un emperador con los pies pequeños. A partir de la dinastía de ese emperador se estableció como que la medida perfecta de los pies era hasta 7 centímetros nada más, lo que llevó a las madres a practicar esta técnica en las niñas, donde se comenzaba a partir de los 3-4 años, aunque hay casos donde se empezaba desde los 6. Esta técnica consistía en que a las niñas chinas se les vendaban los pies doblando todos los dedos excepto el dedo gordo hacia abajo con tiras de tela. Las tiras más o menos se cambiaban cada mes. El proceso era muy doloroso y permanente, pero dicen que era sinónimo de nobleza, porque esta técnica también impedía que las mujeres trabajen en el campo. Entonces esa imposibilidad también para ellos era sinónimo de nobleza. Es una locura, pero hasta principios del siglo XX esta técnica se siguió utilizando hasta que finalmente fue prohibida. Por la misma época podemos ir a Japón y vamos a encontrar un ideal de belleza femenina que incluía una tez súper blanca, cabello negro, una cintura de avispa y mujeres cultivadas en lo que es la lectura. Pero vamos a encontrarnos con otra práctica espeluznante, y es que en esta época se consideraban los dientes blancos como infantiles, entonces las mujeres se teñían los dientes con limón y limaduras de hierro y lograban aspectos como este. Si nos trasladamos nuevamente a China, a la dinastía Han, encontramos un ideal estético similar, donde se preferían a las mujeres con la piel súper blanca, cabello súper negro, labios súper rojos, dientes blancos, y va a seguir en pie este ideal estético de los pies pequeños por mucho más tiempo. Bien, volvemos a Europa a la Edad Media con el auge del cristianismo, donde todo era por y para Dios y todo estaba controlado por la Iglesia Católica, así como la filosofía aristotélica que decía que todo abrazaba la providencia divina, por lo que la belleza también provenía de Dios. Y si bien la belleza física era una cualidad, acababa por marchitarse a lo largo del tiempo, por lo que en esta época se valora la belleza del alma, la pureza. En esta época se dice que nace la famosa frase de la belleza está en el interior. Y acá termina lo que es el ideal de belleza en la Edad Media. Quisieras, pero no, como en todas las demás épocas también hay un ideal de belleza física, en este caso impuesta por las invasiones nórdicas, por lo que encontramos ninfas y caballeros. Acá las mujeres se ven representadas con cabellera rubia, casi anaranjada, tez extremadamente pálida y de extremidades largas y delgadas, caras ovaladas, pechos pequeños y caderas estrechas, ojos y nariz pequeños, pero con los labios carnosos y rosados. Por otro lado, los hombres eran representados como caballeros guerreros, así como en las novelas, con el cabello largo, que representaba virilidad, fuerza y libertad. Así llevaban el pelo los caballeros del norte de Europa cuando iban a desafiar a los reyes. Los hombres se ven representados como caballeros de armadura, altos, fuertes, vigorosos, con pecho esbelto y hombros anchos que puedan aguantar la armadura, piernas largas y rectas como señal de elegancia y porte, manos grandes y generosas como símbolo de habilidad con la espada y de masculinidad. En esta época se destaca el completo desuso de maquillaje, ya que esto sería una alteración a la naturaleza y eso debería estar en manos de Dios. Así también otra cosa muy valorada era la tez blanca, ya que esto era un símbolo de pureza. Y las mujeres vivían bajo extremos códigos de vestimenta en esta época porque de por sí la mujer, su cuerpo solo, era un símbolo de pecado y de provocación. Vamos al Renacimiento, donde se lucha por dejar atrás la oscuridad de las normas medievales y se pone como referencia a lo que fue la épica clásica de Grecia, teniendo nuevamente como referente estético la armonía y la proporción. Pero aunque está esta lucha, todavía es difícil desprenderse de los 1000 años anteriores, por lo que todavía los cánones de belleza son similares, solo que aquí empieza a aparecer como protagonista las frentes altas como símbolo de la belleza máxima, por lo que aquí las mujeres empiezan a afeitarse las entradas para lograr este efecto, ya que las frentes altas eran asociadas a la sabiduría. Y no podríamos hablar de belleza renacentista sin hablar del increíble Leonardo da Vinci, quien mostró la armonía entre las proporciones de las partes del cuerpo con el hombre de Vitruvio. En él, el ombligo era el punto central natural del cuerpo humano,
y el centro de la circunferencia y del cuadrado en el que se inscribe el cuerpo del hombre extendido. En este dibujo se representan las proporciones que tenemos los hombres y estas reflejan la máxima belleza y perfección, es decir, la belleza divina. En resumen, la belleza femenina se ve representada en la Venus de Botticelli y la belleza masculina en el David de Miguel Ángel. Y acá hay como una lucha interna en este periodo porque a pesar de la moralidad todavía reinante que venimos arrastrando desde la época medieval y el auge del cristianismo, ellos se esforzaban por mostrar, tenían este afán de mostrar la belleza del cuerpo, por lo que acá se popularizan lo que son los desnudos. La época barroca y victoriana. La época donde las cortes europeas enfatizaron su poder mediante el uso y abuso de la coquetería y la pomposidad. Perfumes, maquillajes, lunares postizos, espejos, encajes, ropa muy, muy pomposa. En esta época nace el término maquillaje como tal, que se fue traduciendo en distintas lenguas y en algunos casos era también sinónimo de engaño, por lo que la belleza en esta época era bastante artificial. Bueno, en cuanto al cuerpo, vemos cuerpos un poco más robustos que en épocas anteriores, porque lo que se buscaba era una imagen maternal en la mujer. Entonces vemos un busto más prominente, pero más que nada prominente porque los corsets te ceñía y te los levantaba. Una cintura de avispa también provocada por el tema del corset que te asfixiaba y caderas prominentes. La piel blanca sigue siendo un indicador de belleza, sigue siendo un referente de pureza, de feminidad, de fragilidad. Y en cuanto a los hombres también es algo que va a seguir establecido, el hecho de la piel blanca, mejillas rosadas y bueno, acá nace todo el tema de las pelucas, así que los peinados prominentes en hombres, así como también las muchas capas de ropa, son un indicador de belleza. Igual, siempre aclaro que estamos hablando de un estatus, ¿no? No todos tenían acceso a este nivel de belleza, estamos hablando de la gente que podía adquirir como la máxima belleza de la época. Igualmente cabe destacar que por más que estamos en la era de la pomposidad, también los modales eran algo muy importante y muy valorado. Y quiero citar una película que es Amistades Peligrosas, donde ilustra muy bien esta época y sobre todo cómo muchas mujeres fingían el desmayo para poder escapar de situaciones incómodas. A muchas nos gustaría poder hacer eso. Bueno, y en este punto de la historia hay como un lío interno ahí, porque por un lado tenemos la imagen saludable de mujer sin maquillaje, fuerte, libre, y por otro lado se abre la puerta a una serie de tratamientos, una especie de subcultura, podríamos decir, de un incremento de productos, cremas, tratamientos de belleza, pseudo intervenciones de dudosa procedencia, donde ya el canon de la mujer se convierte en una mujer vulnerable, frágil, podemos decir que prácticamente tirando a una imagen de tuberculosa. Y acá se exponen un montón de riesgos porque se usaban también belladona, que es como un veneno, se ponían en los ojos para tener este aspecto de lacrimoso y rojo, así como de vulnerable extremo. En fin, todo contribuía a ofrecer un aspecto enfermizo y era la preferencia de la época, eso era tomado como bello. Y bueno, sabemos las consecuencias que también causaban los corsets, que eso era justamente una de las cosas que ellos tomaban como bellas, porque el corset te restringía tanto la libertad de movimiento que eso era tomado como algo delicado, porque no podías hacer cierto tipo de actividades porque te restringía el movimiento. Otra de las cosas que también pasó en esta época es que se pusieron de moda el tema de tener jardines y cultivar por todo el tema de las hierbas y todo lo que sirviese para tratamientos de belleza. Pero a diferencia de los egipcios, ellos no medían el nivel de salubridad. Y bueno, acá aumenta también todo el tema de las enfermedades. Y bueno, también, como creo que había mencionado en otro video, acá nacen lo que son los tatuajes. Uno de los príncipes de Gales en uno de sus viajes por Jerusalén se hizo un tatuaje, bueno, se convirtió en un símbolo de aristocracia y de belleza, así que todos siguieron ese ejemplo. También acá nacen los piercing en los pezones, que está la teoría de que aumenta la sensibilidad y demás. Que como digo, estaría bueno hablarlo en otro video. Nace el ideal de Chica Gibson, que representaba el ideal estético de la época. Una mujer
de pecho erguido, cola sobresaliente, caderas anchas y que además era sumisa y obediente. Pero en esta década cambian muchas cosas y entre eso, aparte de que las mujeres consiguen el derecho a voto, también cambian de look. Y el ideal femenino de esta época era un cuerpo rectangular, básicamente, un cuerpo más andrógino, con pocas curvas, piernas largas y delgadas, poco busto, un cuerpo casi plano. Incluso las mujeres ocupaban sujetadores para aplastar el busto. Y me parece un dato no menor el hecho de que ya no se exaltan las caderas anchas, sino que ya son caderas más angostas. Y estas eran las más deseadas. Y acá vemos cómo se empieza a romper el lazo con el tema de la importancia del procrear y de la única función que tenía la mujer hasta este entonces, que la mujer también adquiere derechos con el tema del voto. En cuanto a los hombres, acá se resaltaban hombres seguros de sí mismos, fuertes, robustos podríamos decir, pero sobre todo que proyecte una imagen de fuerza y virilidad. Si hablamos de la edad dorada de Hollywood, ya con el nacimiento de la televisión, los medios y demás, en cuanto a los hombres de esta década siguen manteniendo más o menos el mismo estereotipo de masculinidad de la década anterior, solo que acá se agrega un dato de color porque se exalta el tono de voz grave y sensual, deseable. Y claro, también los medios incentivaron esta cuestión. Y en cuanto a la mujer, poco a poco se va haciendo menos inocente, encontramos una mujer más audaz, más desinhibida, incluso hace papeles de mal. Una mujer más audaz, una mirada más intensa también, y más sensual. Acá encontramos iconos como Greta Garbo y Dolores del Río, por ejemplo. Ya en los 50 la exuberancia femenina se empieza a apoderar de las pantallas, las curvas, la voluptuosidad, las piernas infinitas, cabello rubio. Básicamente Marilyn Monroe es la mayor exponente en esta década. Pero también hay un pequeño auge de cuerpos pequeños y delgados. Un ejemplo de esto son las niñas con cuerpo de mujer tipo Lolita, que también son un exponente de la belleza de esta década. En cuanto a los hombres, los macho alfas se empiezan a extinguir para dar lugar a hombres estéticamente bellos. Bueno, y está la excepción de los hermosos pero peligrosos como James Dean en Rebelde sin causa, por ejemplo. Pero ya empieza a haber como más variedad, digamos, en cuanto a la estética masculina. Entre los 60 y los 70 encontramos varios movimientos de liberación que dieron lugar al trabajo femenino, aparecen las píldoras anticonceptivas, básicamente es la cuna del feminismo. En los 60 sabemos que nace la minifalda y las siluetas de línea A, y una de las máximas exponentes de esta década es la modelo Twiggy, que es una de las referentes que llevó a cambiar el enfoque de una mujer curvilínea a una mujer alta y delgada. En estas décadas ya se empieza a imponer un poco la delgadez extrema y toda esta revolución sexual y movimiento feminista ponen a la corporeidad como una dimensión importante, donde el cuerpo es colocado en escena por la contracultura como lugar de transgresión, delirio y también de trance a través de experiencias con droga y sexo. Y podemos decir que acá surgen dos modelos masculinos que ya se empezó como a marcar en las décadas anteriores, no sé si se dieron cuenta. Pero por un lado encontramos un hombre un poco más feminizado, podríamos decir un poco más unisex, y por otro lado el macho man con bigote, patillas y pelo en el pecho. Ya en los 80, Jane Fonda crea esta moda aeróbica que hace que todas las mujeres quieran estar en forma, y Cindy Crawford fue la mayor exponente en esta década, con un cuerpo alto, delgado, atlético, pero todavía voluminoso. También en esta década hubo un aumento de anorexia y según varios expertos fue por el aumento repentino de ejercicio y en exceso. En esta década los cuerpos van adelgazando, pero los pechos van creciendo. Acá hubo también un auge con el tema de las cirugías estéticas que empezaron a surgir para ayudar a las mujeres que no podían llegar a ese ideal estético que tanto se buscaba. Resaltan las pieles morenas, las cabelleras rubias, empiezan a haber más modelos masculinos. Bueno, y prendas que dejan muy poco a la imaginación para mostrar ese cuerpo tan atlético por el que tanto se esforzaban. Después del materialismo y sobreesfuerzo de los 80, llegamos a dar un giro en los 90 y vamos a todo lo opuesto. Así como en la moda pasamos de una moda súper cargada al minimalismo, bueno, parece que pasó lo mismo con nuestra carne, porque pasamos a la década de los trastornos alimenticios. Se empezó a hablar de bulimia, de anorexia, y la delgadez extrema llegó de mano de Kate Moss. De algún modo, el canon de belleza pasó a ser extremo, de modo que todas las mujeres
buscaban la forma de llegar a ese canon inalcanzable de delgadez extrema. Kate Moss impone este look que más adelante se denominó heroin chic, que caracterizó tanto esta década, que básicamente porque también en esta época se popularizó el consumo de heroína, por lo que el presidente Clinton también en ese tiempo tuvo que salir a hablar y dar declaraciones con respecto a lo que estaba pasando. Y en fin, fue una generación de modelos empujadas también por las grandes firmas y los diseñadores, que también fueron culpables de promover esto. Bueno, fue un momento demencial e insano de la moda también, que quedó registrado como la heroína chic de los 90. Una generación de modelos bastante perturbada. Y no puedo creer que llegamos acá, pero ya voy a hablar de los 2000 hacia los 2017, donde llegamos a la belleza postmoderna. ¿Con quién? Con las Kardashian, con cuerpos como las Kardashian, J-Lo, figuras voluptuosas y celebridades de Hollywood, donde acá se promovió una gran abundancia de lo que no había en los 90. Cuerpos voluptuosos, grandes pechos, pero el abdomen súper plano, caderas enormes, así como el trasero. Muslos grandes, pero tonificados. Y en el rostro predominaban los pómulos altos, labios gruesos, ojos grandes. Y dicen que a partir del 2018 entramos en una década donde se intenta como borrar estos cánones de belleza que estuvieran tan fijamente establecidos desde la prehistoria hasta hoy, y como que se abrió la puerta también a una diversidad de cuerpos. También las marcas como que empezaron a darse cuenta de lo insano y lo demencial de todo el tiempo querer buscar un canon de belleza ideal, y como que ahora se dice que a partir del 2018 se abrió la puerta a que haya distintos cánones de belleza. Igual siempre como que cada sociedad establece uno propio en el cual seguir o no. Yo personalmente creo que ya hoy en día hay distintos cánones de belleza para seguir. Somos humanos y, como dije, el sentido de belleza es innato y vamos a querer buscar lo agradable a nuestros ojos todo el tiempo, pero hasta acá llegamos. No sé qué opinan, qué piensan ustedes de cuál es el canon de belleza hoy en día. ¿Hay canon de belleza? ¿No hay canon de belleza? ¿Hacia dónde vamos y qué estamos haciendo? Así que bueno, gracias por llegar hasta acá. Este fue mi pequeño resumen de los cánones de belleza a través de la historia. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en Instagram, que es donde más contenido publico. Había tenido un problema, pero ya recuperé mi cuenta principal nuevamente, así que bueno, gracias por llegar hasta acá. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y si tienen sugerencias para próximos videos, déjenlo en los comentarios.